dicen que tenemos en línea del Centro de Estudios Económicos y Sociales, Scalabrini Ortiz, del CESO. Tenemos en línea al economista Nicolás Pertierra. Nicolás, ¿cómo estás? Andrés Batistela desde Santa Fe te saluda y muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días, gracias por comunicarse. No, por favor, gracias a vos. Queríamos charlar un poco del tema dólar, a ver, porque yo, la verdad, en los últimos programas estuve expresando mucha desesperanza en algún punto en relación a qué tipo de solución se le puede encontrar a esto, que tenemos falta de divisas, que el tipo de cambio, al menos en el informal, ya la brecha con el dólar Banco Nación superó el 100%, bueno, lo que conocimos ayer de los datos de inflación. Tema tipo de cambio en particular, Nicolás, ¿hay algún tipo de salida que usted avisore a corto o mediano plazo a este problema? Sí, obviamente no una sencilla, pero primero, como para hacer el cuadro de situación y el diagnóstico, vemos el dólar oficial en torno a los 100 pesos. En términos históricos y por el resultado, digamos, de la balanza comercial, no parece un dólar muy barato, ¿no? Digamos, exportamos, nos permite tener un saldo comercial positivo, acumular reservas al Banco Central. No pareciera un precio que impide la competitividad de la economía, ¿no? Uh-huh. El tipo de cambio paralelo de 200 parece altísimo, Sí, ¿no? Pero sí. claramente hay ahí un desafío de cómo hacer que esa brecha cambiaria se reduzca sin hacer que el dólar oficial tenga un salto brusco. A mí me parece que la experiencia reciente nos puede dar tres herramientas. Una, las que se viene implementando, digamos, de intervenciones bien pensadas desde el Banco Central, bien orientadas, así como hay una pauta de que uno dice, bueno, el gobierno se compromete a un determinado tipo de cambio en el mercado oficial, se podría pensar en el tipo de cambio paralelo, algo similar que oriente un poco las expectativas, ¿no? Que las intervenciones vayan en un sendero descendiente en ese mercado. Y después yo diría dos cuestiones que van a atender qué es lo que está generando hoy la presión sobre ese dólar paralelo. ¿Qué vemos en los grandes números de la macroeconomía? Un crecimiento del 9%, eso lo que implica son más producción, más ventas, y para un sector que lo pueda aprovechar, digamos, de pequeñas, medianas y también grandes empresas, obviamente, es una mayor ganancia. Y esa mayor ganancia hoy está no volviendo al circuito productivo, no se está destinando mucho a la creación de puestos de trabajo, a un mayor nivel salarial, ni ampliar mucho la capacidad productiva. O sea, hay una visión más conservadora que dice, bueno, este resultado, este excedente, esta ganancia, vamos al dólar. Entonces, para contrarrestar eso, ¿qué se necesita? Dar garantías de que la recuperación no es que se termina el mes que viene, dentro de 2 meses, sino que va a seguir. De esa manera, la economía real tiene que ser un atractivo para esos pesos que hoy están yendo a la brecha cambiaria. Y el último, para cerrar, me parece que hay una cuestión también distributiva en el fondo de esto, ¿no? Porque tenemos un 40% de pobreza y un sector que tiene capacidad de ahorro, tiene capacidad de dolarización, y eso habla de una situación muy desigual. Y de hecho, en los primeros meses del año hubo una baja muy importante de la brecha cambiaria, que coincidió también con el aporte extraordinario a las grandes fortunas, ¿no? Entonces también hay, desde lo impositivo, me parece, herramientas que pueden ayudar a reducir cuáles son las fuentes de presión sobre esa brecha cambiaria. Si hay un sector que tiene mucha capacidad, chico en cantidad, pero con mucha capacidad de presionar esa brecha cambiaria, bueno, se pueden generar estas situaciones que vemos actualmente. Nicolás, recién cuando decías de que haya algunos elementos atractivos, ¿cuál sería una buena herramienta para ahorrar en pesos, por ejemplo, o para que la gente empiece a confiar en el ahorro en pesos? Bueno, ahí tenés herramientas, pero únicamente en el sector formal, en el sector bancario. Por ejemplo, si querés cubrirte con la inflación, tenés un plazo fijo UVA atado a la inflación, ¿no? Así como existieron los créditos UVA, también existen los plazos fijos UVA, que los bancos muchas veces no les interesa promocionarlos mucho, prefieren un plazo fijo oficial que tiene la ventaja de que tal vez se licúa con la inflación. Pero esto claramente, ahí la pregunta también es, para un segmento informal de la economía, que sabemos que es bastante importante en Argentina, no existe ese instrumento. Entonces también me parece que falta generar ahí algún instrumento de ahorro que esté más vinculado a los precios locales
y que no sea solo el dólar, porque vos tenés una carpintería informal, como puede ser en gran parte del país. ¿Qué alternativas tenés? O comprás insumos, te estoqueás, adelantás compras, o en un momento ya decís, bueno, yo ya no me estoqueo más porque no sé cómo sigue esto, y te vas al dólar si vos estás en la economía informal. Ahí todavía falta algún instrumento para ese segmento, sobre todo, ¿no? Claro. Algunos están nuevamente trayendo la figura de Remes Lenikov, ¿no? Cuando asumió con Eduardo Duhalde después de aquel convulsionado diciembre de 2001, que básicamente, lo voy a decir a lo bruto para que se entienda per tierra, digo, rompió todo para volver a armar de nuevo. Y esto de pasar el dólar de 1 a 3, hoy sería, ¿cuánto? Que esté 300 si fuera el oficial o 600 si tomamos el paralelo. Una solución entre comillas, de este tipo, ¿qué consecuencias traería? No, me parece que el escenario, el punto de partida es distinto, sobre todo por la inercia inflacionaria que tenemos hoy ya, ¿no? En ese momento no había mucha indexación de precios. Hoy tenemos los alquileres, tenemos la tasa de interés, cuestiones que obligan prácticamente a las empresas. Vuelvo a un ejemplo sencillo, digamos, una peluquería que no tiene componentes importados, ya parte con los compromisos, con la actualización del alquiler que vaya a tener el año que viene, va a tener que aumentar los precios un 40-50%. Sí. Ese condimento de inflación inercial no lo tenía Remes Lenikov. De hecho, siendo muy simplista, podemos decir, bueno, parte de eso lo hizo Macri, ¿no? Y el resultado fue un impacto inflacionario muy fuerte. ¿Por qué? Porque ya veníamos con una gimnasia inflacionaria de alguna manera mucho más aceitada. Entonces, hoy esos saltos devaluatorios bruscos se trasladan mucho más rápido a precios. Me parece que no es una solución justamente, de hecho, Remes Lenikov partía de una competitividad, lo que decíamos al principio, de la economía argentina con el tipo de cambio 1 a 1, que era muy, muy débil, ¿no? Entonces, hoy esa situación no parece asimilable en este sentido, no parece ser que la solución vaya por ahí, sí que existen desequilibrios que es obviamente necesario atender, ¿no? Claro, mencionaba usted lo de los alquileres, bueno, ya que estamos, voy a brindar mi experiencia personal, porque digo, me aumentó 47% el alquiler este año, y ya en septiembre fue la renovación del contrato. Teniendo en cuenta septiembre, octubre, ya tengo 7% de inflación mínimo, más lo que venga en noviembre, y falta todo un año. Y ahí está el tema también de qué esperanza puede uno tener, supongamos, Nicolás, que la economía sigue creciendo. De hecho, los indicadores así lo dicen, la industria, la construcción, se puso en marcha la obra pública. ¿Cuándo vamos a empezar a ver que esto empieza también a tranquilizar a las capas medias y bajas? Bueno, me parece que superar el escenario electoral que genera parte de esta incertidumbre, genera también más ansiedad por refugiarse en el dólar, por ejemplo, que en ampliar la capacidad productiva, contratar a algún nuevo puesto de trabajo. A medida que se despeje este escenario, me parece que se abre ahí una posibilidad de que cuando se vea que la recuperación continúa y que no es un simple rebote de la pandemia, ahí me parece que se puede empezar a ver una actitud distinta también y una realidad distinta. El terreno sigue siendo complejo porque es muy desigual. Uno ve, por ejemplo, ayer por ahí quedó tapado por el dato de inflación que fue muy grave, ¿no? Pero en términos de salarios, ¿qué se ve del sector registrado? Y obviamente debe haber muchas diferencias al interior de ese sector, pero viene ganando en términos reales el último año 4%, pero el sector informal viene perdiendo 12%. Entonces, lo complejo está en empezar a emparejar esas situaciones. Algunos sectores clave, me parece que como el turismo, gastronomía, espectáculos públicos y esparcimiento, que tienen un componente informal importante, ya van a empezar a funcionar y empezaron este mes con aforos del 100%. Eso también le va a empezar a dar una mayor dinámica a estos sectores que vienen siendo los más retrasados. Hay que ver si con solo normalizar las condiciones es suficiente o si hace falta alguna señal más
de apoyo por parte de la política pública. Claro. En algún momento, per tierra, vamos a dejar los argentinos de pensar en el ahorro en dólares, digo, porque esto en países como, o en Uruguay sí pasa, pero en Brasil no, en Chile no, en la medida en la que lo hacemos aquí en la Argentina, digo, si uno ve los países de la región, somos los que tenemos el verde en la cabeza todo el tiempo. Esto, a ver, ¿por qué es de esta manera y cómo se podría erradicar ese pensamiento? Bueno, el porqué en algunas cuestiones lo hemos ya esbozado, ¿no? La incertidumbre, la insuficiencia o la no existencia de algún instrumento alternativo de ahorro. Me parece que Ujú. ahí hay dos claves importantes. Claramente no va a ser un proceso que se termine de la noche a la mañana, ni por voluntad política únicamente, ni por un decreto, ni por una ley, digamos. No, los controles forman parte de ese proceso para evitar saltos bruscos nuevos en el tipo de cambio. Si ahora yo tendría que convencer a alguien de decirle, mira, de ninguna manera va a haber un salto brusco del tipo de cambio, me va a decir, fíjate 2014, fíjate 2018, fíjate 2019, y tiene razón, eso está en la memoria reciente todavía. Ujú. Entonces, lo que se hace, lo que es necesario es construir un periodo de estabilidad largo en el cual los controles cumplen un rol y obviamente no es sencillo. Diría que es la principal cuestión a mediano y largo plazo que tiene que resolver la Argentina, porque si con sus exportaciones tiene que financiar los insumos que necesita la industria, los bienes de capital, pero a eso también le sumamos el turismo, el ahorro y los pagos de deuda, ahí es cuando los dólares no nos alcanzan, digamos, ¿no? Claro. Es necesario revertir eso para no tener los problemas recurrentes también en el frente externo. Claro. Última pregunta, per tierra. ¿El cepo sigue siendo necesario entonces? Y por un periodo precautorio me parece que sí. Obviamente necesitan mejorarse algunos instrumentos. El Banco Central me parece que también en algunas cuestiones de regulación debería estar un poco más atento porque si vos tenés muy pocas reservas, tenés que estar muy despierto con los controles, de alguna manera, ¿no? Que vimos en agosto del año pasado, por ejemplo, 4 millones de personas en plena pandemia comprando dólares en el mercado oficial. Algo realmente difícil de explicar. Entonces, reaccionar a eso una vez que ya te sacaron una buena parte de las reservas y la verdad que no es lo ideal en este contexto. Lo mismo con las importaciones. El Banco Central parece, y también distintos ministerios parecen pasar de una política de se importa absolutamente todo sin restricciones o se restringe todo sin mucho criterio. Bueno, algo que permita dar prioridad a ciertas importaciones y desincentivar otras podría ser alguna de las cuestiones que también tenga que hacer el gobierno el año que viene. Per tierra, le agradecemos por su tiempo, muy amable. Gracias y buenos días. Buen día. Nicolás Pertierra es economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz.